El Colegio de Sonora les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro que se titula El agua en las ciudades del norte y Bajío de México, capacidad institucional y desempeño. Un libro coordinado por el doctor Alejandro Salazar Adams, 2020 Colson. Primeramente, antes de presentar a las personalidades que se encuentran con nosotros esta tarde, voy a permitirme proyectar un video realizado por el Departamento de Difusión Cultural del Colegio de Sonora especialmente para este evento. El agua en las ciudades del norte y Bajío de México, capacidad institucional y desempeño. Un libro coordinado por Alejandro Salazar Adams. Es el resultado de un proyecto de investigación. No solamente del proyecto, también implica la recopilación de información sobre casos vinculados a la administración del agua en zonas urbanas que se han trabajado obviamente desde hace mucho tiempo por algunos de los autores que están incluidos en la publicación. El libro se ubica en 7 apartados distintos. Cada uno de estos apartados hace referencia a un caso específico. Por ejemplo, 2 ciudades en el noroeste de México, específicamente del estado de Baja California, como son Mexicali y Tijuana, casos que son reconocidos como exitosos en términos de la administración estatal del recurso del agua, ¿no? Sin embargo, existen otras localidades como Hermosillo o Torreón, donde los organismos operadores de agua presentan elevadas pérdidas del recurso, baja recaudación y déficits financieros que ponen en riesgo la sostenibilidad del abastecimiento en esas ciudades. Un aspecto importante de detectar en el libro es que junta el análisis de la política pública tradicional, esto es lo que es la referencia, acercamiento a los actores, con el desarrollo de indicadores propios y la valoración. En ese sentido, hay detrás del análisis, hay la capacidad y una metodología de indicadores de capacidad institucional, que quiere decir el apartado 7 concentra un análisis estadístico riguroso sobre los casos previamente analizados en los 6 capítulos primeros, donde se construye y se evalúa la capacidad que tienen en cada uno de estos organismos para hacer eficiente la administración y uso del agua en cada uno de sus casos, ¿no? En ese sentido, hay una posibilidad de extraer conclusiones de forma agregada entre todos los casos y tener una idea mucho más amplia del problema y de la situación que estamos abordando en términos de la administración del agua en estas zonas. Yo los invito a leer el libro, es un libro interesante, tiene una organización muy dinámica, muy ilustrativa, la forma en cómo fueron abordados cada uno de los casos permite ubicar la situación que cada región, cada área en estas 2 grandes regiones, el noroeste y el Bajío, contemplan y algunas de sus características que los diferencian en términos de actividad económica, en términos de administración pública y obviamente en términos de la organización y manejo de los organismos públicos del agua, ¿no? Y en este caso los privados. Los invitamos a acceder a él, pueden consultarlo ya sea en la biblioteca del Colegio de Sonora o también en plataformas digitales como Códice 21. Gracias. Después de este video introductorio, voy a permitirme presentar, como les dije anteriormente, las personalidades que se encuentran esta tarde y que participarán en este evento. Primeramente, presentar a la doctora Patricia Rivera Castañeda, profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana. Bienvenida. Además, presentar también al maestro en ciencias Mario Buenfil Rodríguez, especialista en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA.
Se encuentra con nosotros también el doctor Alejandro Salazar Adams, profesor investigador del Colegio de Sonora y coordinador del libro, además de autor. Finalmente, está con nosotros también el doctor Luis Alan Navarro, profesor investigador del Colegio de Sonora y quien fungirá esta tarde como moderador. Ahora cedo el uso de la voz al doctor Luis Alan Navarro. Adelante, doctor. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada me gustaría anunciar cuál va a ser la estructura de esta presentación. Primero, voy a leer una breve reseña curricular de cada panelista. No me dilataré más de 10 minutos en total. Luego, cada comentarista tendrá 20 minutos para exponer sus comentarios y críticas. Después daremos 20 minutos al coordinador de la obra para que exprese su réplica y comentarios. Una vez concluido esto, tendremos una sesión de preguntas tomadas de la audiencia en orden a través del chat de Facebook Live en bloques de 3 que se contestarán hasta agotar el tiempo disponible. Les pedimos por favor que den su nombre, apellido, institución donde laboran o en su caso, el lugar desde donde nos acompañan y si la pregunta, que nos especifiquen también si la pregunta va dirigida a un miembro del panel en particular. Bueno, esperamos terminar este evento alrededor de las 7:30 hora de Hermosillo o las 8:30 hora de la Ciudad de México. Le rogamos a todos ajustarse a su tiempo. Como moderadores les estaré avisando 5 minutos antes y cuando ya hayan agotado su tiempo a los que participan. Bueno, para mí es un honor haber sido invitado a moderar esta presentación, ya que se trata de una obra muy relevante, muy informativa para todos aquellos interesados en el fortalecimiento institucional de los organismos operadores de agua. Pero bueno, sin más preámbulos, procedo a leer una breve reseña curricular del coordinador del libro, el doctor Alejandro Salazar Adams. Alejandro es doctor en problemas económicos y agroindustriales por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2009 con el nivel 1. Ha dirigido varios proyectos y publicado artículos relacionados con la gestión del agua en publicaciones nacionales e internacionales. Él es autor del libro Fugas de Agua y Dinero, factores político-institucionales que inciden en el desempeño de los organismos operadores de agua potable en México, publicado también aquí por la editorial del Colegio de Sonora en el año 2016. El doctor fue creador y director de la maestría en Gestión Integral del Agua en el Colegio de Sonora. Es integrante del Cuerpo Académico de Gestión Integral del Agua y actualmente es profesor investigador aquí en el Colegio de Sonora. También nos acompañan en la presentación dos distinguidas autoridades académicas en el tema que se trata en el libro. Primero, tenemos a la doctora Patricia Rivera Castañeda. Ella es coordinadora de la maestría en Administración Integral del Ambiente y profesora investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Realizó estudios de posgrado en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en estudios del desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cursó la maestría en Administración Integral del Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte y es licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es investigador titular B en el Colegio de la Frontera Norte. Fue directora del Departamento de Estudios Económicos. Su trabajo se desarrolla en el área de economía ambiental, indicadores de desarrollo sustentable, manejo de agua urbana e historia ambiental. Entre sus publicaciones recientes destacan la coordinación del libro Ciudadanía y Medio Ambiente en México, apuntes críticos para su análisis. En materia de agua, tiene el capítulo Los retos institucionales para el saneamiento de los municipios de México, el caso de Zacatecas, en el libro Water Availability and Management in México.
y el artículo Cobertura socioespacial y consumo doméstico del agua en la ciudad mexicana de Tijuana. Es de utilidad la misma gestión para diferentes usuarios, ¿no? Ahora, continuando con el maestro en ciencias Mario Óscar Buenfil Rodríguez, tenemos que él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo la maestría en ciencias de la Universidad de Loughborough, Inglaterra. Además, hizo la especialidad en hidrología en la Universidad de Padova, Italia, y ha tomado e impartido múltiples cursos y diplomados, tanto nacionales como en el extranjero, sobre sistemas de información, economía, derechos humanos, sostenibilidad, diseño de tarifas, regulación de los servicios de agua y saneamiento y transparencia de la información. El maestro Buenfil lleva cerca de 35 años laborando en el sector hídrico y en particular en lo relacionado a diseños hidráulicos, sistemas de información, desarrollo institucional y sostenibilidad de organismos operadores urbanos de agua. Actualmente él es especialista en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, conocido como el IMTA, dentro de la Subcoordinación de Planeación Económica y Finanzas del Agua. A lo largo de su carrera profesional ha participado en varios congresos, foros, cursos nacionales e internacionales en temas del sector hídrico y ha dirigido o colaborado proyectos para diversas instituciones gubernamentales, fundaciones, asociaciones gremiales y universidades. Ha publicado o presentado unos 60 artículos en congresos y revistas a nivel nacional e internacional. Igualmente ha escrito y editado algunos libros en temas del sector hídrico. En varias ocasiones ha sido profesor en la maestría de gestión integral del agua en la UNAM. Recientemente ha sido instructor de cursos para mejorar la cultura del agua y la fortaleza institucional de los operadores. También participa en actividades para impulsar la participación ciudadana informada, reglamentos y metodologías para tarifas apropiadas para servicios del agua y saneamiento. Ahora sí, quiero ceder el uso de la palabra a la doctora Patricia Rivera. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, Alan. Pues primero quiero iniciar agradeciendo a Alejandro la invitación a comentar el libro. La verdad, estoy muy agradecida. Es una oportunidad muy importante. Me declaro muy interesada en el tema. Pues el libro Agua en las ciudades del norte y bajío de México, capacidad institucional y desempeño. Pues quiero señalar primero que disfruté mucho su lectura. Inicié con los casos y me llevaba a uno u otro caso y quería llegar al final donde ibas a ver qué encontrabas y qué comparación podías hacer ahí. Y pues bueno, claro, yo sé que este es un esfuerzo conjunto, pues también felicitar al resto de los autores, ¿no? Al doctor Nicolás Pineda, a la doctora Rosana Méndez, que ya la escuchamos en el video inicial, al doctor Eric Misael Parra y al doctor Cristian Manuel Cruz, digo que es un grupo, pero me parece que Alejandro le das esa estructura de tu análisis y de ese esquema de análisis de macro, meso y micro, muy interesante. Yo, de alguna manera, me declaro que este tema de capacidad institucional empecé a encontrar o a relacionarme con Alejandro porque me interesó el tema y entonces yo lo he abordado de manera muy tangencial, pero la verdad es muy interesante. Yo creo que Alejandro y el resto de colaboradores del libro, pues, tienen un manejo muy óptimo y es como muy interesante cómo analizan dos regiones, como es la región del norte y del Bajío, y son regiones donde el problema característico, aceptando a lo mejor la zona de Guadalajara, que tiene un poquito más de agua, se caracterizan por ser zonas áridas, ¿no? Entonces, el manejo de los organismos operadores pues es muy interesante, y lo interesante también es como los diferentes elementos que incorporan. No son algo que me llamó mucho la atención, es que no son recetas a seguir, son casos que se han ido construyendo y se han ido moldeando desde la conformación pues de las propias zonas urbanas, para el caso que analiza, las vocaciones productivas, sus cambios de los niveles, como son organismos a nivel municipal, intermunicipal o estatal, e incluso la participación privada también es un elemento importante en las cuestiones de gestión, ¿no? Y bueno, hay como
cuatro elementos de corte normativo que me parece que han incidido, intervenido mucho en los múltiples manejos que presenta el autor. Uno, pues es como este elemento de descentralización de la gestión pública desde los años 80 y 90, es como un contexto importante. En el 83 el cambio del artículo 115 a que hace responsable a los municipios para el abastecimiento de agua, pero pues como observamos en los casos, no solo es que la ley te marque que es municipal, o sea, municipal, sino que depende de los diferentes contextos. También en el 89, cuando se constituye la Comisión Nacional del Agua, que yo le llamo que es una especie de intento de gestionar de manera central esta gestión del agua, y pues la publicación de la Ley de Aguas del 92, que entre sus reformas permite la intervención de asociaciones público-privadas, que lo podemos ver en los casos de Aguascalientes y de otro más, ¿no? Entonces, este proceso descentralizador es un aspecto clave, y también esos programas de apoyo que se controlan desde la federación, porque algunos organismos operadores en el resto de nuestro país pues no son capaces de tener un desempeño óptimo, y por lo tanto pues esos programas de apoyo también sirven para mediar un poco esta opaca o baja capacidad que tienen algunos municipios, ¿no? Y bueno, las principales son 9 organismos operadores los que ellos analizan, son como muy interesantes. Quisiera señalar pues el elemento más característico de cada uno de ellos, y después irme a los capítulos, que son 5 capítulos, ¿no? Primero, pues la zona metropolitana de Guadalajara, pues es un organismo de gestión estatal. León, que es una segunda ciudad más habitada con un organismo con características municipales. Aguascalientes, que es administrada por una concesión a una empresa privada. Y bueno, estos son los de la parte del Bajío. En la parte noroeste tenemos los casos de Tijuana y Mexicali, que ya había señalado la autora del libro, y también el caso de Hermosillo, como una administración municipal. En la parte norte-centro encontramos los casos de Saltillo, operado por una empresa público-privada, y el caso de Torreón, operado con un servicio municipal. Y en la parte de noreste encontramos el caso de Monterrey, que es un organismo estatal que da servicio a una zona pues metropolitana, ¿no? Entonces, realmente es una variedad de casos muy, muy interesantes, y cabe destacar que el objetivo que se plantea Alejandro y sus colaboradores es correlacionar el desempeño de estos 9 organismos con su capacidad institucional y demostrarlo, ¿sí? Realmente. Y pues con los casos y como los fundamenta, pues entre mejor sea el manejo de sus recursos humanos, administrativos y de su entorno político, pues tendrán un mejor desempeño, ¿no? Ese es como el objetivo que él se propone, y que me parece que lo documenta y lo logra de manera muy certera. Pues el libro se estructura en 6 capítulos, perdón. El último caso es el capítulo de cierre. Voy a dar algunos elementos como más importantes de cada uno de los capítulos. El primero, el caso de León, pues es un caso que me tenía muy, muy emocionada, por así decirlo. Pues un caso municipal exitoso, y no solo es decir que es municipal, ¿no? Tuvo en su trayecto y en su conformación pasó de ser municipal, estatal, federal y otra vez municipal. Pero la característica como más importante y más notoria de este organismo operador es que se conforma un grupo de empresarios locales, y este grupo de empresarios locales se incorporan en este consejo directivo ciudadano, que es el que maneja el organismo. Entonces, pues a lo largo de 27 años ha estado interviniendo, y por lo tanto hay una especie de balance entre actores del sector, pues como ciudadano, donde están incorporados los empresarios, donde está incorporado el sector académico en enorme medida y enfocado en el manejo de cultura de agua, y también está el gobierno, pero pues hay un equilibrio, y de alguna manera esto permite que sea un caso pues exitoso, innovador, lo que le ha permitido mantenerse, ¿no? Alejado un poco de sus vaivenes políticos, que son como pues muy característicos del resto.
El segundo caso, el segundo caso analizado, que sería el segundo capítulo, sería el caso de Torreón y Hermosillo. Se eligen estos dos por tener como características geográficas y económicas como muy similares, evidencian el caso como contrario del anterior, porque de alguna manera lo que hacen es mucha política y poca administración. Hay una intervención como muy grande de actores locales municipales en su manejo. Por lo tanto, por ejemplo, Torreón tiene características de discrecionalidad de su manejo, en no aplicación de sanciones, falta de medición, condonación de adeudos, pues que no le han permitido esos avances sustanciales. Y Hermosillo, pues es como con características similares, hay una intervención política en las decisiones del organismo, un vínculo muy grande entre política local y la administración del organismo. Y por tanto, estas características permiten pues la poca profesionalización, los vaivenes en los periodos presidenciales o locales del organismo y pues una baja capacitación e intervención en su desempeño y intervención de los sindicatos. En síntesis, se pone en riesgo pues las decisiones públicas. El tercer capítulo se enfoca en los casos del Bajío y Norte, de Aguascalientes y de Saltillo, y aquí como la característica principal es la intervención privada. También es como muy interesante porque Aguascalientes es la primera experiencia en el país como con un caso de una intervención privada, y el caso de Saltillo pues ya tiene un poco la experiencia de Aguascalientes, aunque la experiencia de Aguascalientes no es tan exitosa. Si pensamos en blanco y negro, podríamos hablar de que, bueno, ya con esta modificación en la ley, pues las intervenciones a lo mejor privadas están siendo exitosas, pero nos podemos dar cuenta que todo depende pues de los diferentes contextos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver que el caso de Saltillo es mucho más exitoso. ¿Y por qué? Pues porque tiene niveles de cobranza mayores, porque tiene una mayor atención a los usuarios, porque tiene mayores beneficios económicos que no intervienen, que no le representan costos al ayuntamiento, lo que sí le representan los costos, por ejemplo, para el caso de Aguascalientes, ¿no? Y también coinciden en algunos elementos, por ejemplo, poco número de empleados o cobranzas mayores. Esos dos elementos son como comunes. ¿Por qué? Pues porque tienen la intervención privada, tienen que tener ciertas características que lo hacen representativo. Entonces, de alguna manera, aquí lo que encontramos como muy interesante es que el caso de Saltillo hay una coordinación del municipio y su socio privado de manera como más adecuada, donde se definen objetivos y políticas generales. Por ejemplo, el municipio de alguna manera exige cuentas, pero no intervienen en los aspectos técnicos y operativos. Y el caso de Aguascalientes no es así. Lo que pasa que hay una especie de organismo como paralelo con dificultades económicas y de coordinación, donde el organismo, el socio privado representa una especie de carga para el municipio, carga económica, ¿no? Entonces, el municipio no tiene facultades para evaluar el desempeño del socio. Entonces, podemos ver que son casos opuestos y que los dos son intervenciones privadas. El cuarto capítulo, el caso de Monterrey y Guadalajara, pues son dos zonas conurbadas muy grandes que atienden a un número grande de municipios, y pues el caso de Monterrey pues ha superado obstáculos de entorno físico y demográfico, es uno de los organismos operadores mejor rankeados, y en contraparte Guadalajara pues no ha tenido el mismo éxito, y deriva mucho de cómo en su consejo como directivo están incluidos cada uno de los representantes de esos municipios y un representante del gobernador, pero lo que pasa que ahí hay como cotos políticos, que de pronto hay diferentes partidos políticos y eso hace que no se pongan de acuerdo, ¿no? Y que no tengan un interés común. Y podemos ver que a pesar de que son zonas pues metropolitanas con características diferentes, el avance es muy diferente. Otro aspecto muy relevante también para el caso de éxito de Monterrey es que ha tenido una planeación como que en el largo plazo. Y deriva un poco de su conocimiento de sus balances hídricos, de esta planeación en el largo
plazo que le ha permitido tener como un mayor planeación y mayor inversión en diferentes etapas. Monterrey es más antiguo, la antigüedad, de los directores en Monterrey es mucho más amplia, lo cual incide de manera positiva. Y Monterrey tiene pues mayor antigüedad de directores, mayores sueldos, más trabajadores y más capacitación de los trabajadores. Entonces eso le genera un plus para un desempeño operador más importante, ¿no? O más eficiente, por así decirlo. Y en contraparte, pues en Guadalajara lo que le interfiere mucho es ese cabildeo municipal perjudicial, ¿no? Que no lo deja como que avanzar. Enfocándome en el quinto capítulo, en los casos de Tijuana y Mexicali, pues ambos tienen una gestión estatal, se caracterizan por una alta eficiencia física, que ha derivado un poco de la inversión física en infraestructura que han tenido y que han tenido que ver con colaboraciones externas, ¿no? Su condición fronteriza y el acceso que han tenido a recursos, por ejemplo, de la EPA o de Japón, por ejemplo, son un caso particular para Tijuana, y para el caso de Mexicali también ha tenido esta visión estatal, pues también es como interesante. Algo que también es como relevante de señalar es que estos dos organismos han tenido personal técnico capacitado que permanece sin ser afectado de estos cambios gubernamentales. Entonces, esto también le trae beneficios, y también han tenido una especie de planeación en el largo plazo que va como muy de la mano con una planeación hídrica y con los planes de desarrollo, ¿no? De alguna manera hay coordinación y hay un buen manejo. Sin embargo, pues no todo es bueno. Algunas críticas que encuentran los autores, por ejemplo, es que hay condonaciones del gobierno del estado, pues que han impedido su mejora comercial y que también pueden limitar su buen desarrollo. Y bueno, de manera como, para hacerlo como sintética, yo creo que Alejandro y colaboradores encuentran los elementos como más importantes de conclusión de su análisis macro, meso y micro, es que en el análisis como macro de relaciones intergubernamentales, pues los organismos operadores con mayor desempeño son aquellos que tienen mayor autonomía. ¿Sí? Esos aquellos que pueden decidir y que pueden planear en el largo plazo. La relación, por ejemplo, con agua es fundamental, lo que les determina el acceso a programas, y también pues la relación con otros organismos, como ya les decía, financiadores, como el caso de Baja California, o el caso de Monterrey con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. A nivel como meso, los elementos más recomendados, por así decirlo, son esos directores con permanencia en el tiempo o desvinculación de los ejecutivos locales. Y, por ejemplo, podemos ver en contraparte que los directores como más vinculados, por ejemplo, los casos de Hermosillo y Torreón, pues tienen un desempeño como menor. Es importante que las tarifas incluyan los costos operativos y la inflación para mejorar su desempeño. Es muy recomendable tener organismos que sean autosuficientes de manera financiera, ¿no? Y para esto tienen que cubrirse los costos de operación normales, y pues la planeación en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, y destacan aquí en esta planeación en el largo plazo los casos de Monterrey, los casos de Baja California y el caso de León. Y eso ha determinado como un poquito más este éxito o esa tendencia a hacer mejores organismos operadores. También el apoyo de certificaciones externas es importante porque hay ciertos análisis de comparabilidad, lo que les permite querer seguir visualizándose como organismos exitosos. También el mejor desempeño de la micromedición, y en nivel un poco más micro, pues los funcionarios pues calificados dentro de los organismos operadores que permiten dar continuidad en el largo plazo, ¿no? Independientemente de estos cambios gubernamentales, ya sea municipales o de gobiernos estatales, que de pronto cambian todo. Si hay un grupo fuerte técnico que sabe cuáles son el manejo que se debe de seguir, y esa planeación en el largo plazo, pues es fundamental. Entonces, de alguna manera,
lo que Alejandro y colaboradores hacen es pues atacar este crecimiento poblacional, ¿no? De esas áreas como del norte y del Bajío, y ese crecimiento poblacional con escasez de agua, y encontrar cómo una capacidad institucional adecuada tiene un aspecto como muy positivo para el desempeño del organismo operador, ¿no? Entonces, por último, solo mencionar 3 elementos. Pues la clave es limitar esos organismos operadores a los intereses políticos, pensaría como un elemento totalmente importante. El segundo, pues la disponibilidad de agua no es el obstáculo principal para un manejo adecuado del agua, ¿no? Sino es cómo coordinarlo, cómo organizarlo, cómo manejarlo, cómo tener una adecuada capacidad institucional. Y un tercer elemento, pues que no hay un modelo específico de gestión. Podemos ver estos casos como tan diferentes que me parece que es lo que más aporta este libro y lo que realmente enriquece. Entonces, no podemos decir lo privado es lo mejor, lo público es lo mejor, lo municipal, lo estatal, ¿no? No hay blancos y negros. Tenemos que analizar los casos en específico y pues para no llevarme más tiempo de lo programado, pues recomiendo ampliamente su lectura y es un libro muy ágil, muy bueno y que te abre un panorama. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora y ahora le damos el uso de la voz al maestro Mario Buenfil. Adelante, maestro. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo comienzo felicitando al doctor Alejandro Salazar y a los coautores por este excelente trabajo, muy interesante, muy bien estructurado y muy bien concluido. Entonces, quiero destacar algunas partes que se me hicieron las más interesantes. Ya la colega anterior, Patricia, hizo un buen resumen, ¿no?, del contenido. Yo agregaría que hay análisis muy interesante caso por caso y es una gran ventaja cómo analizó por pares las ciudades. El único caso que no lo analiza por pares es León, Guanajuato, y bueno, y sobre todo entre cada grupo, para cada ciudad dedica cómo ha sido la evolución, las características principales, la problemática y sobre todo lo que es la capacidad institucional, ¿no? Lo va analizando para luego valorarla, les digo, en pares, y luego al final integra a los 9 grupos. Bueno, entonces mi presentación va a ser eso, destacar algunos puntos que se me hicieron muy interesantes. Les voy a platicar, como ya, digamos, platicaron propiamente del libro y la estructura, un poco más de mi experiencia y mis inquietudes y mis frustraciones en estos temas de evaluación del desempeño institucional y de la capacidad de las instituciones. Ahorita Patricia decía que algo así como que no importa o no ha importado mucho el tipo de organismo, ¿no?, privado, público y diferentes características históricas. Pero bueno, hay que tomar en cuenta también que es una selección de los posiblemente mejores organismos operadores o los menos peores de nuestro país, pero la gran mayoría es un desastre, un verdadero desastre. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Entonces voy a platicar un poquito de eso. Bueno, y también lo dice el libro, claramente, no es la rotación tan frecuente de directores, la intromisión de los políticos, por ejemplo, que no quieren subir tarifas o que eligen al director a su capricho sin evaluar la competencia profesional, sino simplemente los que le van a cumplir algunos favores, algunos caprichos al presidente municipal. Bueno, quiero destacar también un tema que he trabajado mucho tiempo, me ha inquietado, es la ausencia de un mecanismo regulador, de una institución imparcial que supervise a los organismos operadores. Y afortunadamente tenemos investigadores como Alejandro y colegas que hacen investigaciones como estas, pero nos falta una institución más formal que esté supervisando y jalándole las orejas a los operadores. Eso falta mucho en nuestro país. Ojalá este libro sirva de ejemplo, de semilla, de que se estimule este tipo de trabajos, pero que se tomen más en serio, que esto se amplíe,
A Alejandro le comentaba hace unos días, algunos correos, de que sería bueno hacer este ejercicio involucrando a más ciudades, no solo a las 9, claro, es mucho trabajo, pero para eso estamos otros investigadores. Se me hace un muy buen método el que propusieron ustedes para seguirle por ahí. Tiene cosas que se pueden perfeccionar, pero bueno, pues vamos por ahí adelante. Bueno, entonces, una de las cosas que me gustó muchísimo del libro, y a lo mejor les va a sorprender, pero es el título que le da de capacidad institucional. Algo que yo desde hace 20 o más años trataba de encontrarle un nombre, y hice algunos artículos, algunas investigaciones, y le llamaba fortaleza institucional, desarrollo institucional, madurez institucional. Pero sobre todo me preocupaba que pueden haber organismos bastante buenos y súbitamente cambian al director, cambian algunas reglas del juego y todo se viene abajo. Hay lo que yo llamo la amnesia institucional, como si le hubieran dado un porrazo y les olvida todo. Ahora ya afortunadamente que hay computadoras y respaldos de discos duros y demás, ya no ocurre tanto, pero antes se perdían planos, se perdían manuales, era muy frecuente hasta hace 15 años todo esto y seguro sigue sucediendo en muchos lados. O sea, organismos que van muy bien y de pronto todo se viene abajo con algún cambio de algún director, de alguna regla de cómo hacer las cosas. Entonces siempre me preocupé de este tema de desarrollo institucional, lo llamé a veces gestión del conocimiento, o sea, preservar el conocimiento que está vertido en planos, en manuales, en el conocimiento propio de la gente, el evaluar, como lo hace virtuosamente el libro, evalúa cómo es la capacitación de los organismos operadores, ¿no? Normalmente va ligado a una mayor solidez en la eficiencia. Y no solo es la eficiencia actual de los operadores, o sea, el hacer las cosas bien, sino saber hacia dónde vamos, cómo es la problemática, qué nos falla. Algo que, bueno, noté que no se toca mucho son las cuestiones de tratamiento de aguas residuales. Creo que hubiera sido bueno meter ese indicador. ¿Qué grado de tratamiento de aguas residuales se les da? Hablo un poco como método, no tanto como las ciudades que se evaluaron, aunque hay algunos casos donde no se tratan las aguas prácticamente y salieron bien evaluados. Y bueno, entonces esto va que esta madurez, esta capacidad institucional sobre todo, debe resolver las cosas del día a día, la eficiencia, pero también que sepan planear apropiadamente, que sepan gestionar. Y también lo dice muy bien Alejandro en su evaluación, en los indicadores que usa para capacidad institucional. Me parece muy conveniente cómo evalúa Alejandro la capacidad institucional a partir de 3 niveles. El nivel macro, externo, esa es la parte que a mí me fallaba, digamos. Veo la parte interna, normalmente cuando hablaba de desarrollo institucional o capacidad o fortaleza o madurez institucional. No veía la parte externa, eso es muy importante, incluso como estamos rodeados de las leyes de agua. Una cosa importante de las leyes de agua estatales es que siempre indican que los organismos deben ser autosuficientes financieramente, y eso casi en ningún caso se cumple. Eso no lo vi, esta evaluación dentro de esta capacidad institucional. Si tienen solvencia económica, aunque para crédito sí se evalúa, pero realmente que tengan la suficiente fortaleza para su operación. Y esto, bueno, sobre todo, por ejemplo, en Hermosillo, ahí lo dices, pues no han dejado subir las tarifas, ¿no? Y Hermosillo es la ciudad de Sonora de las que yo he estudiado, las ciudades grandes, que siempre, históricamente, desde hace cuando menos 20 años, tienen las tarifas más bajas, cuando es el sitio con
mayor escasez, con mayor problemática, y ha mantenido las tarifas más bajas por razones políticas y no ha enfrentado verdaderamente el problema. Y eso puede que esté sucediendo en otras ciudades. Entonces, por eso insista esta parte de la solvencia económica, la autosuficiencia financiera, debería ser un indicador. Bueno, me regreso a lo que decía, que me parece muy bien los 3 niveles. El nivel macro, donde involucras 4 indicadores. El nivel meso, que se involucran 13 indicadores. El nivel micro, donde aparecen 7 indicadores. Tengo algunas críticas en la manera en que promedias estos indicadores. A mí se me hubiera quizá ocurrido otra fórmula dándoles pesos relativos. Pero aquí, por ejemplo, la calificación del macro, te sacas un promedio, la calificación del meso, otro promedio del micro, y luego la calificación global es un promedio de los promedios, cuando son diferentes indicadores y quizá algunos más importantes. Pero bueno, es una metodología, y qué bueno que se usó parejo para todos, eso es una virtud. Pero bueno, quizá en otra ocasión, si lográramos involucrar a más operadores, convendría revisar un poquito esta metodología, quizá afinar un poquito más. Otra cosa que, bueno, podría ser perfectible es, o sea, tú contrastas la correlación entre capacidad institucional y el desempeño, y una correlación directa, y estoy totalmente de acuerdo. Mientras mayor sea la capacidad institucional, mejor va a ser el desempeño, la eficiencia. Pero en la evaluación de desempeño vi nada más que considerabas 3 indicadores: la eficiencia física, la eficiencia comercial y la evaluación de la calidad del servicio a través de una encuesta del INEGI, que digo, no está mal, pero luego la percepción ciudadana no es tan apegada a la realidad. Por ahí hay un artículo del doctor González Villarreal donde compara lo que evalúa la sociedad como percepción y lo que son los indicadores, pues, científicos, ¿no? Y normalmente no checan demasiado. Entonces, bueno, también en evaluación de desempeño pudiéramos haber incluido algunos otros indicadores, como es la continuidad del servicio, la atención a quejas, en fin, ¿no? Pero no se trata ahorita de hacer una crítica fuerte, al contrario, se me hace un excelente trabajo. Bueno, ahora voy a pasar a decir por qué a lo largo de mi trayectoria profesional me han inquietado estos temas, ¿no? Yo soy ingeniero civil, me encanta la hidráulica, el diseño, pero me hubiera encantado ser a lo mejor director de un organismo operador pequeño, o subdirector, o gerente de planeación, o gerente de operación, etcétera, para enfrentarte a los problemas reales. Una cosa es el gabinete, como yo he estado siempre criticando y sugiriendo cosas, pero otra cosa es la realidad. Entonces, mucho de lo que criticamos los investigadores, pues no se puede hacer tan fácil. Por eso me hubiera gustado estar en la realidad, pero la realidad es que los problemas te comen, la problemática, las influencias políticas. A mí no me ha gustado ser amigo de los presidentes municipales y estar a sus órdenes y quedar bien. Me gustaría quedar bien con la ciudadanía. Entonces, en ese sentido es por lo que mi trabajo se ve enfocado un poco hacia representar a la ciudadanía, cuáles son sus intereses por mejores servicios de agua y saneamiento. Entonces, he trabajado en proponer sistemas de información útiles para el organismo operador, útiles a la planeación y útiles para que la ciudadanía conozca la problemática y entienda qué cosas sí puede pedir, puede exigir y qué cosas pues no, porque incluyen mayores costos. También no fui director porque sé que cambian los sexenios o los trienios y vas para afuera, ¿no? Entonces, todo tu esfuerzo. Me ha tocado convivir con muchos directores, gerentes, y ha sido una fortuna, pero ahora que veo hacia atrás casi no conozco a nadie. O sea, ya no quedan nadie de ellos. Afortunadamente por aquí está Ricardo Sandoval, ¿qué tal? Tú sigues en la batalla y siempre has estado.
Ahorita voy a platicar un poquito más de los grandes logros que ha tenido la Comisión Estatal de Guanajuato y cosas que tú haces y han hecho otros colegas tuyos. Por ejemplo, desde el año 1996, hace pues 24 años, junto con a mi asesor de doctorado, que nunca concluí, el doctor Richard Francis, Ricardo Sandoval, y yo escribimos un articulito que se llama Un muestrario de métodos para evaluar y monitorear la madurez institucional de empresas de agua. Ahí recopilamos 19 maneras de evaluar el desempeño de organismos operadores. Entonces, bueno, ahí se los puedo compartir con mucho gusto si alguien quiere ver lo que proponíamos, 19 diferentes métodos. Algo que nos llamaba mucho la atención ahí es lo que en inglés se llama la accountability, o sea, el llamado a cuentas, lo que ahora se traduciría como transparencia, rendición de cuentas, pero no solo rendición de cuentas, ahí, mira, ahí está lo que gasté, sino más bien rendir cuentas en cuanto a resultados. En otros países sí se llama cuentas mira, no hiciste lo que debías haber hecho. Y esa parte es muy interesante que lo pudiéramos lograr. Por eso vuelvo al tema del regulador. Un regulador, un supervisor del desempeño de los organismos operadores, es una figura que existe en muchos otros países, incluso latinoamericanos, pero en México, desafortunadamente, incluso por este cambio drástico que hubo en el artículo 115, donde los municipios son los responsables de los servicios de agua y saneamiento, como que dice, no, eso es anticonstitucional tener un regulador, pero la ciudadanía debería ser un regulador y promover que exista un regulador formal que supervise las tarifas, cómo se usan los ingresos, cómo se hacen las obras, cómo se planea, en fin. Bueno, a lo largo de mi trayectoria trabajé en desarrollar sistemas de información. Hice una vez un sistemita que se llamaba el CEA, con muchas Cs, Sistema de Evaluación de Eficiencia de Empresas de Agua, que luego lo adoptaron en la Comisión Estatal de Guanajuato, ahí con Ricardo Sandoval, y creo que eso les ayudó, o cuando menos si no, cuando les fue un pequeño auxiliar de algún gran logro que han tenido ellos. Ellos llevan 21 años, la Comisión Estatal, de ininterrumpidamente están recolectando la información de todos los municipios del estado. Y los publican anualmente. Entonces es un organismo ejemplar. Esa misma iniciativa, digamos, la puse con la Comisión Estatal de Sonora, con la Comisión Estatal de Coahuila, pero yo no sé, ellos no la siguen publicando, no la siguen abriendo al público. Entonces ha habido éxitos, ha habido fallas. Este sistemita que yo desarrollé luego fue adaptado por una universidad en España y lo utiliza bastante a través de la International Water Association y el Banco Mundial. Entonces, bueno, ha habido muchos intentos de la regulación, de la evaluación de desempeño. Hice alguna vez un libro integrando a varios autores latinoamericanos que se llama Autoanálisis Latinoamericano sobre conflictos y gestión de servicios de agua y saneamiento. Creo que es una recopilación interesante, pero ya tiene 10 años de haberse publicado. Y bueno, muchas de las ideas que he integrado en los sistemas de información, en las publicaciones, han sido gracias en parte a Ricardo Sandoval y a lo que era el director de ese entonces de la Comisión Estatal, el licenciado Vicente Guerrero. En el libro se destaca a León, Guanajuato, como un organismo ejemplar, realmente lo es, pero a veces sí es por el Consejo Ciudadano que ha impedido que haya intromisiones políticas, pero también hay personajes ejemplares, como es este licenciado Vicente Guerrero, que fue director también de León, Guanajuato, del sistema de agua. Bueno, luego, a pesar de marcar algunas ventajas y desventajas del método que propone este nuevo libro, que
en sí, en resumen, me parece excelente, y pequeños detallitos que mencioné por ahí. Pero existen peligros para los sistemas de agua que quisiera destacar, como es el populismo, el no querer aumentar tarifas. Hace unas 2 semanas leí una propuesta de un diputado, que no voy a decir de qué partido porque no se debe hacer política en estos días, pero propone desaparecer, por ejemplo, todos los órganos operadores, 125 municipios del Estado de México, porque dice tienen demasiado personal y en el municipio ya hay personal suficiente para atender los servicios. Bueno, se me hacen iniciativas bastante aberrantes, pero eso es por falta de conocimiento, de querer ahorrar por ahorrar. No se trata de ahorrar dinero en recursos y demás, ¿no? Sino al revés, hay que lograr la autosuficiencia, la responsabilidad de los operadores sin dejar de lado el cumplir los derechos humanos al agua y saneamiento. Bueno, es muchísimo lo que quisiera comentar, pero creo que se me agota el tiempo. Solo quisiera dejar por ahí algunas ideas de qué se podría continuar. ¿En qué se puede seguir para darle más fuerza a este libro? Bueno, pues una es difundirlo con nuestros colegas, criticarlo, creo que es válido una crítica constructiva, y mejorarlo, integrar otras ciudades que quieran evaluarse, investigadores que quieran evaluar. Bueno, por cierto, mañana hay un evento que les invito a que lo investiguen. Es mañana, se van a reunir los relatores de la ONU en cuanto a derechos humanos de agua y saneamiento, el doctor Pedro Arrojo y el doctor Leo Heller, el anterior relator, y van a discutir de algo que les preocupa, junto con otros relatores de derechos humanos, de medio ambiente, etcétera, sobre la comodificación, el que se trate como mercancía algo tan valioso, tan útil para la sociedad como es el agua. Ustedes saben que se está ya cotizando en la Bolsa de Valores de Wall Street acciones de agua en California, pero igual esta moda se puede extender. Entonces, creo que de eso van a hablar mañana. Entonces, eventos como estos pueden ser importantes. En el INTA estamos queriendo impulsar un índice de transparencia. O sea, cómo monitorear la transparencia, así como ahorita se evaluó la capacidad institucional. Bueno, ¿cuál es la transparencia institucional? No es tan fácil, no es solo lo que publican, sino la veracidad, la oportunidad, dar información a lo que a la gente le interesa. Falta perfeccionar el PIGO. Alejandro y demás investigadores se apoyaron mucho en el PIGO, pero tiene algunas deficiencias que ojalá podamos colaborar en que se mejore. En distinguir un poco más entre lo que son encuestas de percepción ciudadana y lo que son indicadores de desempeño. Impulsar más es otro tema, más formalmente un regulador. Varias veces he intentado, parece que a veces se va a lograr y de pronto todo se viene abajo. Está ahorita lo de la Ley General de Aguas, pero creo que no se le está dando el énfasis que debe en cómo regular los servicios de agua y saneamiento en cuanto al derecho humano al agua y saneamiento. Y finalmente lo que nos interesa y que debemos hacer entre todos es difundir, educar, concientizar tanto a los funcionarios como a los operadores, como a los investigadores, como a la ciudadanía, de cómo debe ser un correcto servicio de agua y saneamiento. No debemos conformarnos con que nos den agua tandeada y de mala calidad. Este libro creo que sirve de poner de ejemplo a los organismos como Monterrey, que dan agua de muy buena calidad y continuidad de servicio. Se puede, incluso en zonas de escasez. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación. Ahora es el turno del doctor Alejandro Salazar Adams. Adelante, doctor. Esperamos sus comentarios y réplica. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada,
Quiero agradecer muchísimo los comentarios de la doctora Patricia Rivera y del maestro Mario Buenfil. Les agradezco muchísimo su participación y sus opiniones con respecto a este libro. También quiero, bueno, agradecer a mis coautores, sin quienes esta obra colectiva no sería posible. Primeramente, bueno, a la doctora Rosana Méndez, quien participó como asistente de este proyecto, y al doctor Nicolás Pineda y al doctor Eric Parra, así como a Cristian Cruz, que él llevó a cabo su tesis de maestría, ¿no? Como parte del proyecto del cual surgió este libro, ¿no? Él se enfocó en los organismos de Monterrey y Guadalajara, y me parece que hizo un gran trabajo. También quiero agradecer al doctor Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato, que nos ayudó a contactar a todas las personas que entrevistamos, ¿no? en la región Bajío, y nos ayudó muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y también revisó la propuesta que hicimos en esa ocasión del proyecto. Este libro surgió como resultado de un proyecto de 2 años financiado por CONACYT a través de la convocatoria de problemas nacionales. Y surgió, bueno, con la idea de analizar este tema, ¿no? Primero, la pregunta era, bueno, ¿por qué se decidió analizar las regiones norte y bajío? Y como ya lo había mencionado la doctora Patricia Rivera, bueno, es que es una región de alto crecimiento, ¿no? Pero con muy baja disponibilidad de agua, pero que se da, bueno, también la gestión tiene deficiencias, al igual que en el resto del país, con pérdidas de agua en promedio del 50%, baja cobranza, insostenibilidad financiera, un servicio discontinuo y agua de baja calidad. Ahora bien, no todos los organismos tienen estas características, sino que presentan variaciones y diferenciaciones entre ellos. Por ejemplo, podemos contrastar los extremos, que son Monterrey y Torreón, dentro de esta zona. En Monterrey, en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental en sí, las personas mencionan que tienen una continuidad en su servicio de agua, el 92% de los entrevistados, contra un 35% en el caso de Torreón. En el caso de la potabilidad, las personas dicen que ellos beben el agua. La gente de Monterrey dice el 75% de ellos beben el agua de la llave, que es una situación extraña en el país, ¿no? En contraste, en Torreón, bueno, solamente el 23% dice que consume esta agua. Satisfechos, bueno, en Monterrey el 86% responde que sí están satisfechos con el servicio, mientras que en Torreón solamente el 23% lo hace. Entonces, esta variabilidad nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los factores que determinan el desempeño de los organismos que manejan el agua en estas ciudades? Para ello, bueno, usamos este enfoque de capacidad institucional que el doctor Edmundo Loera y un servidor, bueno, lo definimos para el caso de los organismos de agua en un artículo como las habilidades técnico-burocráticas de los organismos operadores de agua para transformar sus recursos jurídicos, administrativos y financieros en obras y productos que permitan mejorar su desempeño. Es decir, las habilidades que posee la institución y las personas que conforman esta organización para lograr el objetivo de proveer de agua a las ciudades a las que sirven. Entonces, con base en unas Grindal y Hildebrand, ¿no? Autoras estadounidenses, y Angélica Rosas Huerta, con base en sus estudios, hicimos esta categorización en 3 niveles diferentes, ¿no? El entorno macro, que se refiere al entorno político y social,
y en el cual el principal, digamos, el punto general que estudiamos en este aspecto es la autonomía de gestión del organismo. El nivel meso, en donde se analizan los objetivos, la gestión de recursos y la estructura de incentivos al interior del organismo. Entonces evaluamos si los organismos cuentan con planeación a largo plazo, de qué manera se lleva a cabo el nombramiento de los directivos, si se establecen tarifas que permitan recuperar los costos de producción de agua y se lleva a cabo una cobranza efectiva para que incida en la sostenibilidad financiera del organismo, y si se lleva a cabo la medición de los flujos de agua, ¿no? Ya que recordemos que lo que no se mide no se puede controlar. Y finalmente, en lo que denominamos el nivel micro, nos referimos a la gestión de los recursos humanos, en el cual vemos, por un lado, la incidencia que pueden llegar a tener los sindicatos en los organismos, y los programas de capacitación que existen al interior de los mismos. Entonces, para este trabajo seleccionamos efectivamente a 9 ciudades, y bueno, quiero mencionar nada más entonces cuáles fueron los principales resultados que observamos para cada uno de estos niveles como resultado de este trabajo. Entonces, en el nivel macro, ¿no?, que se refiere al entorno político, vimos que en los casos de León y Monterrey, estos organismos presentan una mayor autonomía gerencial, es decir, que no existe una intromisión de decisiones políticas en decisiones que deben ser eminentemente técnicas, ¿no? Por supuesto que le rinden cuentas a los consejos directivos, a las autoridades municipales o estatales, en el caso de Monterrey, pero las decisiones que son específicamente técnicas se toman dentro del consejo directivo, que en el caso de León y Monterrey está conformado por empresarios y líderes de opinión. Y por otro lado, tenemos también, bueno, otro de los organismos que presentan un alto nivel de autonomía es el caso de Saltillo, que es un organismo público-privado, donde las decisiones las toma un consejo directivo, del cual forma parte el presidente municipal, pero finalmente las decisiones técnico-gerenciales son llevadas a cabo por el consejo directivo y se ejecutan a través de lo que es el socio privado, ¿no?, que es el que lleva a cabo todas las decisiones, pero en función de criterios técnicos y no políticos. En el caso de Torreón y de Hermosillo, en ambos casos lo que se da es una incidencia de las decisiones por parte de los presidentes municipales en turno, ¿no? Y se ve esto a lo largo de los años. No hay variación, realmente quien controla al organismo son los presidentes municipales, y entonces esto afecta al organismo porque las decisiones se toman con criterios políticos en lugar de ser tomadas con base en criterios técnicos. A nivel de meso, uno de los aspectos que detectamos que son importantes para el buen desarrollo es la planeación a largo plazo. En este caso, digamos, el ejemplo a seguir lo pone León, que tenía un plan, estableció un plan hídrico en 1995, y a partir de ese ha venido actualizando. Después lo hizo a nivel de zona dentro del municipio, y llevan a cabo un análisis de fortalezas, oportunidades, un análisis FODA, ¿no?, cada año. En el caso de Monterrey, pues ahí es donde se han dado proyectos de largo plazo, muy importantes, ¿no? Los proyectos Monterrey del 1 al 5. Y en el caso de Hermosillo y Torreón, pues eso no existen, no encontramos ningún tipo de planeación a largo plazo, ¿no? El caso, por ejemplo, del acueducto Independencia, pues fue más bien una coyuntura
que se dio durante el gobierno de Guillermo Padres, ¿no? Realmente no fue el resultado de una planeación de largo plazo. En cuanto a otro aspecto importante que logramos detectar es que los directivos, por ejemplo, en el caso de Monterrey y de León, tienen larga duración, ¿no? Y en sus puestos, y tienen perfiles adecuados, perfiles gerenciales y técnicos que encajan bien, digamos, que están orientados precisamente al buen desempeño de un organismo. En el caso de Saltillo, bueno, se trata de ejecutivos con experiencia internacional que provienen del grupo Suez. Y en Hermosillo y Torreón, en cambio, bueno, son perfiles que son muy variables, que muchas veces varían mucho. A veces puede estar un ingeniero muy destacado y en el periodo siguiente ponen a un contador que no tiene ni idea de cómo opera un organismo de agua, y depende de su cercanía con el alcalde, ¿no? Algo que la indización de tarifas es otro aspecto que evaluamos, que observamos como característica de los organismos con buen desempeño. En el caso de León y Monterrey, las tarifas están indizadas a los costos de producción. En el caso de Saltillo están indizados a la inflación. Y en Torreón y Hermosillo el manejo es meramente discrecional y se da un uso político al mismo. En Hermosillo llevamos, creo, durante toda la actual administración de este gobierno municipal, no ha habido incremento de tarifas, ¿no? Entonces hay un desfase entre los ingresos, mientras que con respecto a los egresos que siguen incrementándose. Y entonces llega un momento en que tienen que hacer incrementos demasiado elevados, le pasan la bolita al siguiente gobierno municipal, que es el que tiene que tomar la decisión de quedar mal con la ciudadanía, teniendo que elevar de manera más pronunciada las tarifas, ¿no? Los organismos más destacados o con mejor desempeño suelen tener buenos mecanismos de cobranza. En el caso, muchas veces muchos directivos o funcionarios de los organismos de agua dicen o mencionan que no existe una cultura de pago por parte de la ciudadanía. Sin embargo, digamos, hasta cierto punto tienen razón, pero porque, por ejemplo, en León y Monterrey mencionan que la gente cumple con ese pago. Pero si nosotros estudiamos la historia, por ejemplo, de León, León y Monterrey también tenían problemas del pago de los recibos. Pero León aplicó cortes a personajes famosos, ¿no? A políticos, empresarios, y para dar el mensaje de que nadie estaba por encima de la ley y que todo el mundo se le iba a cobrar por igual. Y entonces, a lo largo de varias décadas de una buena aplicación de cobranza, pues se ha generado en la ciudadanía esa cultura del pago. Mientras que en cambio, en Hermosillo Torreón, la aplicación es totalmente discrecional nuevamente, ¿no? Como decíamos, y se le da un uso político a esta cobranza, ¿no? No se les cobra, digamos, hay condonaciones específicas para ciertos grupos que ejercen presión o para algunos personas ligadas a los grupos de poder en estas ciudades. Un aspecto desde el punto de vista técnico muy importante es la medición. Tanto Saltillo, Monterrey como León tienen un 100% de medición en todas las tomas y cuentan con un laboratorio de medidores. En el caso de Torreón y Hermosillo es menos del 50%. Se ha visto una disminución, ¿no?, progresiva
en el índice, en la cobertura de medición. Y entonces esto ha generado, bueno, nuevamente, como mencionaba, un manejo discrecional en cuanto a la aplicación de los cobros, ¿no? Si no se cobra en función de lo que realmente se consume. Y un aspecto que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, bueno, no me sorprendió, pero sí digamos, la correlación que existe entre el desempeño y este tema es muy notoria. Las horas de capacitación técnica, y medido en horas, es decir, en el periodo que investigamos entre 2013 y 2016, Monterrey fue el que la mayor cantidad de horas de capacitación técnica impartió a sus empleados, ¿no? Con un promedio de 16 horas en promedio. Mientras que en el caso de Torreón fue de 0 horas en total. Entonces, vemos ahí claramente, bueno, la importancia de la gestión de recursos humanos en este sentido. Además, bueno, los ambientes de trabajo también son muy distintos. Se registran huelgas en el caso de Hermosillo y de Saltillo, mientras que en lo que observamos en Monterrey, León o Saltillo, fue un buen ambiente laboral. Entonces, bueno, en general, podemos decir que, bueno, la conclusión final de nuestro estudio es que el desempeño en los organismos operadores de agua de la región norte y Bajío se explica por su nivel de capacidad institucional. Entonces, como recomendación, si bien, como comentaba la doctora Patricia Rivera, no existe una fórmula para la administración de los organismos, sí hay aspectos que se deben considerar y que son importantes para generar un buen desempeño. Una es dotar a los organismos de autonomía de gestión, establecer planeación a corto plazo, indizar las tarifas, ¿no? A los costos o a la inflación, conseguir nombrar a directivos con perfil adecuado y duración que no esté ligada al periodo municipal, establecer medición al 100%, ¿no? Y junto con ello la cobranza a todos los usuarios, y finalmente dar capacitación técnica a los empleados, ¿no? Ahora, bueno, como mencionaba el maestro Mario Buenfil, sí, bueno, estos son, digamos, los son del norte y del Bajío, son los menos malos, ¿no? del país. Hay casos... Yo en otro libro hago el comercial, bueno, también estudié el caso de Acapulco, ¿no? Se los recomiendo. Está obviamente mucho peor, ¿no? La situación. En el caso de Villahermosa, Tabasco, por ejemplo, no se han actualizado tarifas desde el año 2005, me parece. Y celebro que estén que estén realizando este ejercicio del índice de transparencia, ¿no? En este sentido, yo le comentaba a Mario Buenfil que deben tomar como referencia al organismo de León, Guanajuato, porque ellos nos brindaron toda la información, e incluso nosotros les pedimos ese documento del 95 y se tomaron la molestia de llamarnos por teléfono para decirnos que no lo tenían, ¿no? Obviamente tenían los documentos actualizados, pero ya ese documento que ya era, yo creo que lo han de tener en los archivos, pero del Estado, ¿no? En los archivos históricos, pero ellos ya no contaban con él. Y pues bueno, pues finalmente, pues agradezco mucho tanto a los comentaristas como a mis coautores y al doctor Alan Navarro también, que nos ha hecho el favor de conducir esta presentación. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora pasamos entonces a la sección de preguntas de parte de la audiencia. Los invitamos a todos, por favor, a través del Facebook Live, a que a través del chat nos envíen sus preguntas, ¿no? Ahorita tenemos 2 preguntas ya. Una es de Alfonso Porras, ¿sí? Él pregunta a Mario Buenfil, ¿qué opina de la propuesta del Banco Mundial para privatizar el manejo del agua en los municipios? Hay otra pregunta, la voy a leer, ¿sí? Y ya ahorita, si quieren, procedemos a que el panel dé respuesta. Otra es de Omar Galindo, hace el siguiente comentario y pidió que lo compartiera a los panelistas. Hermosillo con tarifas más bajas, dice, como usuario doméstico no comparto esa idea. De un par de años a la fecha, las tarifas cambiaron de 150 pesos por un consumo de 20 metros cúbicos a 350 pesos por el mismo volumen. Entonces tenemos una pregunta dirigida al maestro Mario Buenfil y una dirigida al panel. Si quiere, maestro, puede empezar usted. Pues muchas gracias. Una pregunta es si el Banco Mundial tiene una política de privatizar. Creo que la tuvo. La tuvo en algún momento cuando estaba de moda, cuando se privatizaron muchas cosas, cuando estaba Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, y fue moda privatizar cosas aquí mismo en México, ¿no? Creo que era la época de Salinas. Entonces, todo vendía, todo privatizaba. Pero ya bajó esa moda, ya se vio que no funciona en muchos lugares. Funciona cuando se hace bien. Y la clave, por ejemplo, en Perú querían privatizar los servicios de agua, pero pusieron un muy buen regulador, un excelente regulador, digamos, supervisor de los servicios. Y empezó a supervisar a los operadores municipales, no sé cómo se llaman allá, y funcionaron muy bien. Entonces ya no hubo necesidad de pensar en privatizar. Entonces, ese riesgo de privatizar existe cuando son tan malos los operadores que pues es como un remedio, porque a veces es un coto de poder de los políticos que lo manejan como su empresita privada. No estoy recomendando privatizar para nada, ¿no? Pero a veces se ha visto como una salida. Pero ya no es moda, ya afortunadamente no es moda. Ahorita el peligro, pero no lo veo tan cercano. A ver qué nos dicen mañana los relatores de Naciones Unidas de esto de que se esté cotizando en la bolsa de valores de Wall Street el agua agrícola. Hasta ella es lo que sé del tema. Y del otra, perdón, a lo mejor se ve medio feo lo que digo. La cifra que mencionan de cobro en Hermosillo para uso doméstico no está nada caro, ¿no? Comparado con otras ciudades. Y hablando pues de una ciudad árida, con graves problemas. Entonces no lo veo tan caro. Pero bueno, estoy de acuerdo que a lo mejor subieron mucho las tarifas, pero históricamente desde hace 15 años que yo estuve trabajando mucho en el tema, yo en algún momento me invitaron a diseñar las tarifas de KGM, de Ciudad Obregón, e hice comparativo con varias ciudades. Me llamó la atención que Hermosillo tuviera tarifas tan bajas. Entonces, bueno, me mantengo un poco en esa posición, pero quien vive los problemas, desde luego, tiene otra posición. Ok. Bueno, muchas gracias. También tenemos algunas personas que nos están siguiendo por aquí por Zoom. No sé si tengan alguna pregunta que quisieran hacerle al coordinador del libro o al panel. Pues, a lo mejor yo un comentario. Adelante, doctora. Pues esta parte que yo les decía como de recetas, y es que analizando los casos, por ejemplo, pues León, pues ha sido como muy exitoso, ¿no? Y a lo que yo me refería es que no es tan fácil decir, bueno, vamos a tener una política donde a todos los vamos a ser municipales y con esto nos va a funcionar. ¿Por qué no? Porque estamos viendo que León sí sigue, es municipal y todo, pero tiene otra conformación que lo hace ser exitoso, ¿no? El caso de Tijuana y Mexicali, pues han sido administrados estatalmente y yo no me imagino otro tipo de administración porque tienen que negociar
de manera binacional, por ejemplo, para el abasto de agua que viene del río Colorado, ¿no? La mayor parte. Y yo creo que estas comparativas sí nos dan muchos elementos. Esto último que yo intenté señalar un poquito, pero que nos acentúa Alejandro, es muy, muy importante. Por ejemplo, también el caso pues, de Saltillo y Monterrey, ¿no? Cómo Monterrey, por ejemplo, puede tener yo sé que es la percepción y que a lo mejor no son los mejores datos, pero es lo que tenemos. Y al final de cuentas, como investigadores, nunca tenemos toda la información. Si nosotros tuviéramos una información o se construyera una información similar en todos los organismos operadores, pues haríamos análisis grandiosos que yo creo que nos permitirían dar un seguimiento y continuidad que para nosotros sería lo máximo. Pero, por ejemplo, ¿por qué el caso de Monterrey el agua sí puede ser casi consumible? ¿O por qué el 75% de la gente dice sí lo podemos consumir? A lo mejor esa sería la respuesta a la persona que dice ¿por qué está tan cara el agua en esta parte de Hermosillo? Pero si nos ponemos a pensar cuánto gastamos en agua potable, me refiero a tomar, pues nuestros costos son bien grandes porque no confiamos en los organismos operadores de agua tampoco como ciudadanos para poder tomar esa agua, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es como muy amplio, es muy complejo y a veces cuando más escarbamos, más encontramos más elementos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, también cuando hablamos de esa participación ciudadana, es muy, muy relevante la participación ciudadana, pero bueno, ya cuando estás como ciudadano y que vas con la autoridad y le dices, oye, mira, esto está pasando, tampoco es que tengamos esos puentes o canales como muy buenos de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos unas reestructuras así como muy grandes y yo creo que este libro y estos casos y estos datos, pues realmente sí nos dan mucho, ¿no? O esos trabajos, por ejemplo, que ha hecho el maestro Buenfil, pues son muy, muy buenos, ¿no? Y se tendrían que circular porque realmente yo creo que más que cuestiones como que una tesis también muy importante que nos da este trabajo es que más que cuestiones de escasez, o sea, porque a lo mejor en el sur también a lo mejor no hay escasez de agua, pero también hay muy malos manejos de agua, ¿no? Entonces, la verdad es que las situaciones son complejas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Ricardo Sandoval envía felicitaciones a todos por este trabajo. También me informan que por el chat de Facebook Live, también abundan las felicitaciones al coordinador, a los coautores y a todos los organizadores, así como a los panelistas. Tenemos una pregunta aquí de alguien que se identifica. Sí. Nada más comentar algo rápido de lo que comentaba la doctora Patricia. Efectivamente, bueno, yo creo que el caso de León lo tenemos que seguir muy de cerca. Aquí, bueno, tú sabes, bueno, que el Consejo consultivo ha querido o han buscado o quieren de alguna manera imitar, ¿no?, lo que se ha hecho. Hay un libro que les recomiendo mucho de Verónica Herrera, no me acuerdo del título, está en la bibliografía del libro, de Water Politics, sobre el caso de México, y menciona precisamente, bueno, que efectivamente, las condiciones de la ciudad de León fueron las que permitieron llegar a conformar el Consejo Ciudadano que tiene actualmente, porque los principales usuarios del agua eran microempresarios que viven dentro de la propia ciudad, ¿no? Entonces eran los principales interesados, ¿no? Los empresarios del calzado y de la curtiduría, ¿no? Entonces, estas condiciones le permitieron, ¿no?, llevar como ellos eran los interesados, pues se involucraron en la gestión del agua de este organismo. Y entonces yo de alguna manera especulaba también que quizás esto explicaba un poquito también, por ejemplo, del caso de ciudades industriales como Monterrey o como Saltillo, ¿no?, que tienen precisamente a los sectores empresariales locales involucrados en esto, en contraste con, por ejemplo, Torreón y Hermosillo, que son ciudades en donde el agua está en realidad acaparada por los grandes agricultores, ¿no?, de la zona.
y los empresarios locales en realidad no son muy poderosos, ¿no? Entonces quizás pudiera ser una de las condiciones, digamos, políticas que generan estas diferencias. Bueno, tenemos una pregunta aquí de alguien que se identifica como Gigi o Gigi. Sí, pregunta, ¿cuál es la problemática principal en la región de Guadalajara, ya que la calidad del agua es pésima desde hace años y de un mes a la fecha la escasez está afectando a toda la zona metropolitana? Tenemos esa pregunta y yo tengo una pregunta para el doctor Alejandro Salazar. Yo sé que el doctor aplicó esta herramienta analítica para estimar la capacidad institucional en el caso de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí de Hermosillo. Y si más no me equivoco, pues salió que el organismo operador de agua no tiene capacidad o tiene una baja capacidad, ¿no? Para poder operar esta planta que actualmente está siendo operada por una empresa y que recientemente hay intentos para remunicipalizar. Mi pregunta específica es, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta digamos, la evaluación, ¿no? de salida de aplicar esta herramienta para un caso, por ejemplo, como ese, ¿no? Adelante. Y bueno, en el caso de Guadalajara, bueno, Guadalajara tiene ahí un problema de coordinación, precisamente porque están involucrados todos los municipios en el consejo, y ellos hubo un consejo tarifario, ¿no? que tenía autonomía y había estado funcionando bien, pero los presidentes municipales finalmente, aun cuando el organismo es estatal, todavía participan cada uno de los 4 municipios de la zona metropolitana, que conforman el organismo de la zona metropolitana, y ellos bloquearon, ¿no? el establecimiento de tarifas que hicieran autosostenible el organismo. Entonces, en gran parte es esto. Otro problema que encontramos en Guadalajara tiene que ver con la profesionalización de algunas de sus áreas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que algo que ocurría allí es que ellos en algunos años no tuvieron programas de la Conagua, no fueron beneficiarios porque no tenían un área especializada en la gestión de esos recursos, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? que un organismo tan grande y tan importante no cuente con personal encargado de esta función? Por ejemplo, y nuevamente en el caso de la gestión, en México en general nos hace falta mejorar nuestros sistemas de gestión de gestión pública, ¿no? Cuando Cristian, que es el coautor del capítulo, mencionó, él visitó los organismos de Monterrey y de Guadalajara, y cuando fue a Monterrey vio instalaciones muy profesionales, ¿no? de primer mundo, y la gente y observó un buen ambiente de trabajo, ¿no? Son de las cosas que no se ponen en el documento, pero que se observan. Y cuando fue a Guadalajara, bueno, porque yo también conozco el edificio del organismo de Guadalajara, sí se ve muy distinto. Cristian dijo, bueno, había gente, digamos, a ver, los empleados están ahí para administrar, para gestionar la distribución y potabilización del recurso. O sea, pero muchos de los empleados se dedican a vender cosas, ¿no? Allí de Labón y, no sé, de Herbalife y todos estos productos. Allí en la oficina, a eso es a lo que van. Entonces, sí, realmente, digamos, en el nivel micro, creo que, y en el establecimiento de tarifas, creo que esas es las áreas más, con menor desarrollo en el caso de Guadalajara. En el caso de la PETAR, de Hermosillo, pues sí observamos también igual
y lo mismo en el caso de del nivel micro de los recursos humanos. Pues tú conociste, bueno, también a Maiboca, ¿no? El que era el encargado de las aguas residuales y que ya no está, ¿no? Cambió el gobierno y ya no hay quien le dé seguimiento. Nunca se hizo una estructura, ¿no? El APETAR, bueno, de Hermosillo, estaba bajo un contrato de construcción, operación y transferencia. Lo construyó una empresa privada, lo opera actualmente y lo va a transferir al gobierno municipal cuando termine el contrato, ¿no? Y sin embargo, Agua de Hermosillo no ha trabajado en general los recursos, bueno, los corrió, ¿no? Y metió gente sin conocimiento, pero tendrían que tener gente que estuviera capacitada para darle observación y regular a este ente privado para que cumpla las funciones, pero no tiene a ese personal. Y no está generando las condiciones ni desarrollando los recursos humanos para el día en el cual se le haga la transferencia de la planta y pueda operarla, ¿no? Entonces, es un sinsentido, ¿no? El hecho de que la alcaldesa quiera tomar algo que no tiene la capacidad para manejar, ¿no? No sé si Patricia y Mario quieran decir algo ya para cerrar. Se nos está agotando el tiempo. Bueno, pues yo nuevamente felicitar. Se me hace un gran trabajo, verdaderamente, aunque a lo mejor se notó algunas críticas, pero son con la mejor intención. Pero verdaderamente es un excelente trabajo, un buen referente y una buena manera de hacer los análisis. Felicitaciones y gracias también por haber compartido algunos materiales que tú tienes antes para el Consejo Consultivo de Cuernavaca, ¿no? Que tenemos grandes problemas y la conferencia que nos dieron el doctor Alejandro Salazar y el doctor Nicolás Pineda nos motivan a impulsar la participación ciudadana para que seamos más exigentes por ahí. Hay otros materiales que hemos producido a través del Consejo Ciudadano y que los voy a enviar a Alejandro o a quien guste para ver su opinión. Gracias. Gracias, maestro. Doctora. Pues nada más agradecer la invitación y agradecer pues el tiempo y el esfuerzo de todos y un gusto también conocer al resto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, desafortunadamente el tiempo se ha agotado. Antes de cerrar, quisiera dar gracias al staff técnico, logístico y de auxilio que hicieron posible este evento, al licenciado Daniel Dórame Silva y Dalia Flores de Difusión Cultural aquí en el Colegio de Sonora, a la maestra María Teresita Anguamea Martínez, asistente de investigación del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, que nos estuvo auxiliando en este evento, y en el Departamento de Cómputo a Miguel Álvarez, que se encargó de todas las cuestiones de conexión y todas las cuestiones de darle seguimiento, ¿no? Técnico a la transmisión. Ahora le regreso la voz al licenciado Daniel Dórame Silva para el cierre final del evento. Gracias, doctor, por el agradecimiento. Y antes de finalizar, me gustaría agradecer a todos los y la ponente de esta tarde, también al público que estuvo conectado y que siguió la transmisión. Pero antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a pues que adquieran el libro, ¿no? El cual lo pueden obtener mandando un correo a publicaciones@colson.edu.mx. También el libro lo pueden adquirir a través de la plataforma códice21.net. Ahí también pueden hacer la compra en línea. Sin más, nos despedimos de esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.